Como en los libros, el título es la puerta de entrada y claramente, o sea, no es una competencia con la escuela, es una colaboración, pero lo que sí voy a tratar de argumentar es que hoy día los videojuegos funcionan tan bien con los niños y los jóvenes porque están haciendo algunas cosas que justamente la escuela ahora no está haciendo o se ha olvidado y que tienen que recuperar. Y en general, yo hablo de videojuegos, pero en general hablo del juego en general, ¿no? O sea, el método natural de aprendizaje del ser humano es el juego, y el videojuego es una parte muy atractiva para los jóvenes de esta generación, pero básicamente el juego es un espacio donde cometer errores, donde en nuestra cultura es de los pocos espacios que tenemos donde cometer errores no solo no está mal visto, sino que se incentiva. No hay ningún niño en la historia de la humanidad que haya dicho yo no soy bueno para jugar. No, yo no soy bueno para jugar. Pero para la matemática, para la literatura, para eso lo escuchamos todos los días quienes somos docentes. Entonces, creo que los docentes, los padres, en general todos, o sea, tenemos mucho para recuperar de lo que es el método natural de aprendizaje a través de ensayo y error, a través de juego, a través de trabajo en equipos, a través de crear, de construir. Y que, bueno, el método tradicional de estar todos quietitos y sentaditos existe desde hace más de 25 siglos, pero estaba adecuado para un mundo que dejó de existir. Un mundo donde la información era escasa y ahora vivimos en la explosión de acceso a información más grande de la historia. Y lo cual no quiere decir que toda la información sea buena, no quiere decir que no tengamos que aprender a procesarla, pero el gran desafío de obtenerla, que toda la época de la Ilustración y focalizó mucho en eso, tenemos que complementarla a través de experiencias, y uno experimenta jugando. Entonces es casar las dos cosas. Es de las pocas cosas que por lo menos yo tengo certeza, pero no es un tema de captar la atención. O sea, la motivación no es algo que se espolvorea sobre los niños mágicamente, sino que, y hay que tener mucho cuidado cuando uno argumenta a favor de recuperar el juego en el aprendizaje, no es un pedido de ser complaciente con los niños, no es un pedido de entretener. Justamente, el contrario de aburrimiento no es diversión, el contrario de aburrimiento es desafío. Los niños y niñas se meten tanto en los juegos y en los videojuegos porque se sienten constantemente desafiados, porque es difícil. Un juego, si es demasiado difícil, no es bueno, si es demasiado fácil, no es bueno. Pero la enorme mayoría de los buenos juegos están hechos justamente para desafiarnos constantemente. Y eso es lo que motiva al ser humano para aprender. Entonces, eso creo que es la esencia que tenemos que tratar de recuperar en todos los medios de aprendizaje. Desafiar a la altura de cada niño, o sea, con sus características. O sea, lo que hacen muy bien los videojuegos es adaptarse, y si un niño es más rápido, más lento, más hábil o no, le va dando los desafíos de una manera gradual y personalizada. A diferencia de los métodos tradicionales de enseñanza que tratan de homogeneizar. Entonces, creo que, como decía, la única certeza que tengo es que lo importante es desafiarlos. Y el cerebro humano evolucionó para que los desafíos nos dieran placer. Entonces hay que aprovechar eso. No es nada fácil, es mucho más fácil decirlo que hacerlo. Pero si no lo hacemos, y esto no es un problema de América Latina, es un problema global. O sea, si no lo hacemos, vamos a tener un desafío gigantesco, porque cada vez más la competencia es global a nivel de recursos y de trabajo, y si queremos que un niño de cualquier parte del mundo esté capacitado para trabajar, para vivir en un mundo global, tenemos que justamente hacerlo que se sienta cómodo siendo desafiado. Y lamentablemente los métodos tradicionales, no por maldad, sino por inercia, lo que hacen es que nos dé miedo equivocarnos.
Y yo lo veo, yo doy clase en la universidad y en secundario, y mis alumnos más jóvenes a veces tienen menos miedo a equivocarse. Hay un ejemplo clásico que es, si yo tengo un montón de niños de 5 años y le pregunto, levante la mano, ¿quién sabe bailar? ¿Quién sabe cantar? ¿Quién sabe dibujar? Todos levantan la mano. Los mismos niños a los 40 años, 3 o 4 levantan la mano. ¿Por qué? Y los de 80 todos. Seguramente. Porque hay un desaprendizaje. O sea, lamentablemente, y esto no es venir a hablar mal de la escuela, o sea, pero sí decir que tenemos que mejorar cosas. Porque en el aprendizaje de ciertas convivencias que antes era esencial, no tanto para la cultura, sino para el sistema económico, de portarse bien, quedarse quieto, eso tenía su función económica. Hoy día narcotiza, ¿no? Y el tema fundamental es que tenemos unos niños que están sobreestimulados fuera de la escuela, y en la escuela siguiendo con métodos muchas veces arcaicos. Pero yo soy optimista, hay la enorme mayoría de los docentes quieren mejorar y quieren a los niños, o sea que es luchar contra nuestros prejuicios y contra nuestra inercia, y los videojuegos y el juego no van a solucionar mágicamente todo, pero sí son un lugar donde tenemos que observar y tenemos que aprender, y de ahí tomar lecciones para mejorar. Es una actividad complementaria, ¿no? Es interesante porque muchos de los prejuicios de hoy contra los videojuegos eran los que tenían los lectores antes. Si uno toma las 3 primeras páginas del Quijote y reemplaza novelas de caballería, es lo mismo que un nerd encerrado, se le enfría la comida, que no sale de la casa, que no charla con los amigos, se pasa leyendo, bueno, se pasa jugando videojuegos o conectado a internet. Creo que lo fundamental es entender que el juego, al igual que la lectura, cuando funciona bien, es un proceso de consumo y también de creación. Y que justamente van muy de la mano. O sea, literalmente en muchos casos con juegos basados en obras literarias, pero también generando estos mundos de ficción. Y el juego, creo que, como decía, es muy bueno para cometer errores, pero no es tan bueno para hacer grandes descripciones, para dar mucha información, para hacer análisis en profundidad. Y lo fundamental, creo, es, para darle un poco el miedo al videojuego por parte de las generaciones más adultas o mayores, y quizás un poco de reverencia al libro. O sea, en el sentido que a nadie se le ocurriría obligar a un niño a jugar un juego que no le gusta, ¿no? Y que muchas veces, con la literatura, con la mejor intención del mundo, a veces nos pasa. Entonces, creo que pueden ir de la mano, o sea, y muchísimos juegos, o sea, muchísimos juegos, sobre todo, por ejemplo, los juegos de aventura, los juegos de rol, RPG, tienen un contenido literario gigantesco también. No solo en diálogos, sino también muchas veces en descripciones y en lo que va sucediendo. Entonces, creo que el proceso yo soy guionista y desarrollador de videojuegos, ¿no? Y son procesos muy parecidos, son procesos, como decía, no solo en el consumo, sino también en la creación. Y en general, creo que el placer de jugar, el placer de leer y el placer de escribir y el placer de construir el juego tienen que ver con compartir. Entonces, son herramientas poderosísimas. En nuestra civilización, la narrativa en general, no solo la literatura, pero sino el narrar, ha sido la estrategia cognitiva que más hemos utilizado para aprender, para crecer, pero tenemos que complementarla con la simulación, que es justamente modelar, recrear a través de reglas estos mundos de ficción donde uno puede testear los límites y, sobre todo, equivocarse muchísimo y aprender de esos errores. Entonces, son dos caras de una misma moneda. Están desbalanceados. Creo que parte del miedo que hay también sobre
la menor lectura, o que se lee menos, tiene que ver con muchas veces nuestra generación no entender porque no hablamos con los jóvenes. Hay un ejemplo de unos docentes en Canadá de literatura, que al igual que docentes de literatura y de idioma español o de lenguas de todo el mundo, tienen una queja que es sistemática. Los niños, los jóvenes de hoy, no saben abstraer, no saben resumir, no saben, yo les doy un texto a resumir y no lo hacen bien. Y estos canadienses, con buen tino, dijeron, es muy difícil que en una generación se haya perdido una de las estrategias fundamentales de la inteligencia humana. Creo que el problema está en nosotros. Hicieron un simple experimento. En vez de darles un texto, yo me acuerdo que resumía textos de Balzac, que son súper densos, o sea, una locura en el secundario, les dieron un texto y le dijeron, escriban 10 tweets o 10 SMS en base a este juego, y los niños lo hicieron enseguida. ¿Por qué? Porque es lo que hacen cotidianamente. O sea, hay niños adolescentes que en 3 tweets se pelean 12 veces con la novia, acuerdan para salir con los amigos, o sea, la cantidad de información que logran condensar en 140 caracteres es gigantesca. La estrategia, la capacidad la tenían y seguramente más desarrollada que nosotros. El tema es que nosotros no lo veíamos. Y sin decir que todo es color de rosa y que no hay que preocuparse, sí hay que preocuparse, pero como siempre creo que lo fundamental es escuchar. Y eso es una cosa que creo que los creadores de juegos, hay una diferencia quizás con otras estrategias de creación. El juego no existe si no es un diálogo con la otra persona. Muchas veces cuando uno crea una serie de televisión o escribe o algo, le cuesta verse cara a cara con quien va a usar o consumir o disfrutar o como queramos llamarles de la creación. El juego necesita sí o sí al otro porque si no, no existe y necesita ser testeado e iterado constantemente. Entonces creo que también eso es una... Y requiere muchísima humildad, ¿no? O sea, yo como diseñador me he dado contra las paredes 1000 veces y me he tenido que tragar mi orgullo al ver los resultados de que, bueno, lo que yo pensaba que era buenísimo, que no sé qué, no funciona y hay que empezar de vuelta. Entonces creo que también por ese lado tenemos mucho para aprender. Estamos en un momento de la humanidad único e increíble, y eso sé que es una frase que se escucha muchísimo, se ha escuchado muchísimo en los últimos milenios, pero hay un hecho que es incontestable, que es hasta este siglo, desde hace milenios, y hablando nada más que del trabajo, ¿no? O sea, el 99% de la humanidad tenía 3 trabajos posibles: campesino y ama de casa, y luego obrero. Y después, bueno, pequeñas, guerrero, sacerdote, lo que fuera. Al llegar al siglo XXI, uno mira las gráficas de trabajos y está cambiando radicalmente por primera vez en la historia de la humanidad, y por primera vez cada vez hay más trabajos de servicios que no existían hace 5, hace 10, hace 15 años. ¿Cómo hacemos para formar jóvenes para un futuro en el cual no tenemos ninguna certeza de con qué se van a encontrar, porque cambia? ¿Qué trabajos van a tener, ¿no? ¿Qué trabajos van a tener? ¿Cómo hacemos eso? Bueno, eso por suerte ya está resuelto. Es uno de los problemas más complicados que ya los resolvió la naturaleza. La naturaleza, si la antropomorfizamos, usé una palabra difícil, ¿vieron? Tuvo que diseñar, crear, o sea, evolucionamos para dominar este planeta. ¿Cómo logramos eso? ¿Cómo logramos el ser humano conquistar un planeta lleno de desafíos, lleno de peligros, lleno de distintos climas, de distintas catástrofes, animales peligrosos, en fin? ¿Cómo hicimos eso? Evolucionamos asociando 2 zonas del cerebro. Es un link, es un cablecito que tenemos, que es la curiosidad con el placer. A los seres humanos nos da placer aprender. Y eso, que suena muy técnico, se nota claramente en los primeros años de vida, donde ese modelo de aprendizaje es el juego.
Luego, por razones históricas y culturales, nuestra civilización ha ido atrofiando, ha ido limitando eso y logrando quitar ese placer básico a través del cual aprendemos a hablar, a estar en sociedad, a compartir con otros, a crear. Y bueno, eso creo que es lo que tenemos que recuperar. Bueno, el News Game ahora está bastante de moda, pero básicamente, bueno, es una historia muy larga, pero ahora, yo me crié en Uruguay, en dictadura, entonces la política siempre fue una cosa que me interesó mucho. También trabajé en CNN, entonces el periodismo es una cosa también que me interesa, pero más que el periodismo me interesaba siempre la parte editorial y los dibujos políticos o las caricaturas. Y el News Game es un género que justamente combina, es una especie de caricatura política jugable. Y bueno, hicimos varios juegos experimentales hace unos 10 años, que se hicieron virales antes de que existiera la palabra viral. Nosotros no entendíamos qué pasaba, estaba todo el mundo pasando, no había redes sociales, era un momento, y sin embargo había millones de personas jugando estos juegos. Y bueno, es un género que no ha llegado al mainstream, pero que está teniendo bastante atención últimamente, justamente por la prensa, que está desesperada tratando de experimentar y buscar cosas buenas. Y eso es una de las cosas buenas de las crisis, ¿no? O sea, cuando hay crisis, y eso se puede aplicar también a la lectura, estamos dispuestos a probar cosas nuevas, a tomar riesgos. Y nada, es angustiante la crisis, pero en serio, o sea, experimentar, y quizás funcione, quizás no funcione, pero por lo menos probar nuevas maneras de llegar a la gente. Y sí, bueno, o sea, desde Uruguay hace unos años inventamos un poco este género, luego hubo otra gente que fue retomándolo. También hemos hecho videojuegos políticos, videojuegos para elecciones presidenciales, además de un montón de trabajo comercial para empresas de animación, de dibujos animados, en el cual también yo he hecho una carrera larga en ese sentido. Pero más allá de eso, creo que lo interesante es que, digo, si en Uruguay, que es un país pequeñito, o sea, se puede innovar, se puede crear cosas nuevas en cultura digital, creo que en todo el mundo, bueno, en especial en América Latina, o sea, es importante, y se siguen haciendo cosas cada vez más espectaculares, pero tener la convicción de que realmente, o sea, no solo la imaginación, no solo las ideas, también hace falta mucho trabajo, y también es verdad que hace falta networking y estar en contacto con gente en todos lados, pero que se puede innovar, se pueden probar cosas, y los problemas, los desafíos, yo creo que no sé si son solucionables, pero sí se puede trabajar hacia soluciones. Y ya sea en comunicación, ya sea en un montón de cosas. Nosotros en Uruguay estamos muy orgullosos, por ejemplo, del Plan Ceibal, que cada niño uruguayo el Estado le da un laptop, que es propiedad del niño, y el 75% de los niños uruguayos, es un país muy pequeñito, el 75% tiene acceso a wifi gratuito a menos de 300 metros de sus casas. Niños y niñas, y ese es otro de los desafíos más grandes, que generalmente cuando se habla de tecnología, el tema de género no se habla mucho, porque incluso en las familias donde los hermanos tienen una computadora, muchísimas veces la presión del niño hacia la hermana es tipo, tú no sabes jugar esto, tú no lo haces bien, y ahora que cada uno puede tener su propio acceso a la computadora, eso libera de una manera gigantesca, y realmente da, o sea, herramientas a nivel de autoestima, justamente para probar cosas nuevas, ¿no? Y yo creo que a medida justamente de que la tecnología permite tener acceso en el caso de los videojuegos se llaman videojuegos, o sea, el tema visual está literalmente en el nombre propio de la disciplina, pero de todas maneras, yo como diseñador de videojuegos, o sea, no solo haciendo los guiones, sino también diseñando, mucha gente se sorprende de que la enorme parte de mi día laboral es en un procesador de textos escribiendo. Y es una cosa que mis alumnos de licenciatura, justamente de animación y videojuegos, me cuesta convencerlos, o por lo menos les cuesta aprenderlo,
que por un lado sí, o sea, hay una revalorización del creador de imágenes, pero por otro lado, realmente el saber redactar, escribir, guionar bien en el siglo XXI es una cosa difícil de conseguir, de calidad, y que muchas veces es decisivo, no solo a la hora de conseguir un trabajo, sino también a la hora de crecer, ¿no? O sea, tampoco hay que subestimar, por más que muchas veces tenga mucha pompa y mucha fama la palabra escrita, tampoco hay que subestimar su poder. Lo que hay que hacer, bueno, es tratar de lograr que se mezclen y que hagan partos juntos, ¿no? O sea, pero nada, resumiendo, creo que sí, hay por suerte, creo que es el comienzo de la muerte del autor del siglo XIX, como ese hombre blanco, barbudo, solitario, desafiando al mundo. ¿Estás escribiendo solo en el que es la Torre de Marfil? Ahí va. Es cada vez más difícil trabajar solo, y también a medida que vamos creciendo en lo personal y como sociedades, también nos vamos dando cuenta que las creaciones solitarias son construcciones, porque es más fácil, porque es más simple, porque es más idealista, pero detrás de cada autor hay un montón de gente que trabaja.